Hola, ¿qué tal amigos? Me encuentro aquí en la capital, aquí en Chihuahua, y hoy vamos a viajar a Krill. Ahorita son las 5 de la mañana y me encuentro aquí en la estación del tren, del famoso Chepe. Para la gente que no conoce, los invitamos para que vengan a Chihuahua y viajen en el tren. Hoy vamos a ir a Krill, entonces, como pueden observar a mis espaldas, ahí está el tren ya listo. Pues vámonos. Estamos aquí esperando para comprar los boletos para este viaje en Chepe. Y bien, ya estamos a bordo de este famoso tren llamado Chepe, y como les comentaba hace unos momentos, hoy viajaremos a Krill. Espero ustedes disfruten este viaje tanto como yo. Aquí vamos saliendo de la ciudad de Chihuahua. El tiempo de recorrido será de 5 a 6 horas aproximadamente. Además, en este trayecto veremos paisajes de llanuras, bosques y montañas. No podré grabar todo el recorrido porque son varias horas de camino, pero sí veremos gran parte de este viaje. Espero a ustedes les guste. Actualmente es el único tren de pasajeros en México y es mundialmente conocido por su recorrido a través de la Sierra Madre Occidental, también conocida como la Sierra Tarahumara, donde habitamos nosotros los rarámuri, que significa pies ligeros. A la fecha no existe obra carretera paralela que conecte el estado de Chihuahua con el estado de Sinaloa. El ferrocarril Chihuahua Pacífico recorre 673 kilómetros desde Chihuahua capital hasta Los Mochis en el estado de Sinaloa, con 37 puentes y 86 túneles. El túnel más largo mide 1823 metros y el puente más alto mide 103 metros que separan del suelo, y el más largo se extiende 498 metros de longitud. El Chepe cuenta con servicio de primera express con estándares de clase mundial. En temporada de vacaciones, familias completas esperan tomar este viaje de enorme valor paisajístico para vivir una experiencia que recordarán toda la vida. Así es que disfruten este viaje y nos vemos un poco más adelante. Bien, pues aquí seguimos en el trayecto. Estamos pasando por la ciudad de Cuauhtémoc, también conocida como la capital de la manzana, y en unos momentos más estaremos entrando a la Sierra Tarahumara, donde veremos las bellezas naturales que existen en el estado grande del país.
bien, después de un rato de viaje, ya estamos entrando aquí a la Sierra Tarahumara. Estos son los paisajes que nos ofrece al noroeste de México. Si alguien desea venir a nuestro estado, les recomiendo ampliamente a que nos visiten para que vivan una experiencia única. Aprovechando este viaje, también quisiera mandar saludos a nuestros seguidores de otros estados, como lo que es Nuevo León, Coahuila, Durango, Veracruz, Tamaulipas, Guanajuato, Nayarit, Jalisco, todas esas partes que nos ven. Un saludo a todo México y esperemos que compartan este video para que más personas puedan conocer de las maravillas que existen en el estado de Chihuahua, y los invitamos a que vengan, a que nos visiten, a que conozcan la Sierra Tarahumara, a que viajen en tren y muchas otras cosas. Y bien, pues hemos llegado a Krill, catalogado como uno de los 3 pueblos mágicos que tiene Chihuahua. Y así finalizamos este viaje increíble a través del tren Chepe. Espero les haya gustado. Les agradezco profundamente por tomarse el tiempo de ver nuestros contenidos. Y también aprovecho para agradecer al gobierno del estado el apoyo y la oportunidad que me da para poder mostrarles a todos ustedes las maravillas de Chihuahua. Muchísimas gracias y hasta pronto.